su palabra, y también es importante escuchar la palabra de un hoy diputado nacional, actual diputado nacional, pero médico sanitarista, Sí. ex ministro de Salud del gobierno de Cristina Kirchner y también del de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ustedes lo conocen, es Daniel Goyán, que está en línea con nosotros en este momento. Daniel, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí junto a Vanessa Petrillo y mis demás compañeros y compañeras en Radio 10, los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, allí estábamos hablando de algunas de las repercusiones, por ejemplo, esto de que tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Más allá de lo que haga Javier Milei con este anuncio. Sí, estoy viendo incluso yo a mi equipo le pedí temprano, ya empezamos a ver las cuestiones estas de tipo jurídico, legal, y la verdad que a esta hora del día, con tantas idas y venidas, la conclusión que uno saca es que una vez más este tema no se va a resolver desde lo jurídico, de lo judicial, porque ni siquiera creo yo, se va a poder debatir en el Congreso adecuadamente y como muchos interpretan que debería hacerse, porque la verdad que este gobierno hace lo que quiere, y hace lo que quiere porque la mayoría de los legisladores que se dicen opositores, que se rasgan las vestiduras ante cada brutalidad que hace este gobierno, le votaron todas las leyes para que lo pudieran hacer. Entonces, claro, estamos en una situación, y lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Entonces, no sirve de nada ver todas estas cuestiones. Lo que sí es que parten de una mentira que muchas de esos sectores de la oposición también, por conveniencia política, compartieron en su momento y ahora no saben qué hacer, pero siguen compartiendo. ¿Qué son las que están vinculadas a la pandemia? Dos mentiras falaces. Sí. Primero, dos mentiras totales, falacias totales. La Organización Mundial de la Salud no es un organismo supranacional cuyas decisiones se deben cumplir a rajatabla, son vinculantes ni nada que se le parezca. Es un organismo de cooperación y de articulación internacional, principalmente técnico, que tiene por objetivo articular acciones para cuidar la salud global en un momento donde el mundo, las enfermedades viajan con la velocidad de los aviones. No da órdenes, no da órdenes. No, exactamente, Claro. Es decir, es una mentira que hay que irse porque atenta contra la soberanía. Mentira, en la pandemia hubo recomendaciones de todo tipo, muchos países cumplieron, otros no, otros hicieron lo que les pareció y no hubo ninguna irregularidad. Segunda mentira, que tuvimos por estas recomendaciones, nuestro gobierno, el de aquel entonces, tuvo serias falencias en el manejo de la pandemia. Bueno, miren los datos que hoy publica un prestigioso científico como Néstor Resnick, Sí. que yo las he publicitado y montones de veces, que son absolutamente objetivas para medir una pandemia ya a 3 años de sucedida. ¿Qué pasó con el exceso de mortalidad y qué pasó con la expectativa de vida? Y Argentina estuvo entre los países de mayor desempeño. Esto quiere decir que 130.000, no nos duelen los 130.000 muertes, claro. No, pero que si no hubiésemos hecho lo que hicimos, estaríamos hablando de 400.000. Ese es el tema. El gobierno habla como que una pandemia no produce daños y además absolutamente contradictorio, porque se imaginan que si hubo 130.000 con todos los cuidados que ellos dicen en exceso que se hicieron, imagínense con todo el mundo circulando sin ningún tipo de cuidado. Claro. Ahí le pregunto, entonces, Daniel, porque lo que ellos plantean, incluso en el comunicado de la oficina de prensa, es que lo que se hizo a expensas de la información que brindó la Organización Mundial, o como usted dice, dando a entender como si fuera una especie de orden de la OMS, es un crimen de lesa humanidad. Bueno, eso es una aberración jurídica, pero hace rato que ya van hacia ese lado. Y en la comisión del Congreso, de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, su presidenta, Sabrina Ahmed-Chet, hace rato que viene hablando de este tema, tratando de equiparar a todo lo que se hizo durante la pandemia con crímenes de lesa humanidad y violaciones, según ella, a los derechos humanos más grandes de la historia de la Argentina. Es decir, están queriendo llevar la cosa hacia ahí. La verdad que me parece que en este caso no les va a salir bien, porque mal que mal, y es cierto que cualquier organismo que uno toma en el mundo tiene sus falencias, claramente es así,
pero el tema no es disolverlo, no es irse claramente. Más allá de todo eso, hay un prestigio mayoritario sobre estos organismos y el rol que cumplen en el mundo. Si acá, ¿quién va a mirar todos los movimientos internacionales de mercaderías y de personas cuando entran? Y el Reglamento Sanitario Internacional debe controlar que no vengan enfermedades, que no vengan virus, que no vengan bacterias, los casos de resistencia antimicrobiana. ¿Quién va a controlar eso en la Argentina si nos estamos yendo de donde tenemos las fuentes de información, claro, de donde interactúan nuestros científicos, nuestros expertos con los de otros países y se avisan, mirá que pasó esto, mirá que tengo tal caso de resistencia nuevamente, que es un fenómeno nuevo, porque pasó acá en la Argentina, pero esa persona vino de otro país o interactuó con otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de cosas. Le quiero preguntar por esas cosas. Era más vulnerable. Claro, le quiero preguntar por esas cosas, porque usted planteaba aquí una de los perjuicios que tendría irse de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es más? Digo, ¿qué implica en términos generales y a veces en cosas que usted conoce muy particulares? Hoy hablaba con alguien del Malbrán que decía, es catastrófico para nosotros. ¿Qué implica irse de la OMS? Porque el Malbrán, el INCUCAI, ese tipo de organismos, además que son de referencia, pierden el estatus de ser de referencia para el resto de los países del mundo y para poder interactuar en el tema de trasplante de órganos, interactuar en esto que le estaba comentando recién, por eso viene bien que ustedes ratifiquen con lo del Malbrán, por esta cuestión de la detección de resistencias antimicrobianas, de nuevos virus, de nuevas bacterias, que necesariamente y rápidamente deben ser informadas, forman parte de un aparato de vigilancia mundial que se fue aceitando a lo largo del tiempo y que al irse, uno podrá decir, yo escucho que el gobierno dice, sí, bueno, vamos a poder acceder a las páginas para enterarnos de lo que pasa, no es que no nos van a prohibir acceder a las páginas web de la Organización Mundial de la Salud. Pero no, eso, lo que publica la Organización Mundial de la Salud son las cuestiones cuando están consolidadas, estudiadas. El día a día, la inmediatez, la alarma, es la que nace aún antes de que se haga público, cuando los científicos que están estudiando, los expertos que están estudiando los temas día a día, van detectando estos problemas. En el mundo actual, una enfermedad se traslada en horas de país a país. La verdad que el daño que puede producir en condiciones ordinarias es grave. Y ahora, en condiciones extraordinarias de catástrofes, ya sean ambientales o directamente sanitarias, como una nueva pandemia, que como decían hoy todos los expertos, estoy hablando de todos los colores políticos, puede suceder en otro momento porque venimos en este proceso en donde por todo el cambio climático y otra serie de factores van a aparecer nuevas bacterias. Bill Gates y su fundación hace rato que está diciendo que va a venir vamos a tener en los próximos años una nueva pandemia de características similares o peores a las del COVID. Es decir, yo no me hago eco de pronósticos que a veces no tienen una base científica adecuada, pero sí es cierto que estamos observando que eso está ocurriendo en el mundo, hay un cambio, hay cada vez más catástrofes climáticas. El cambio climático produce un impacto directo sobre la salud de las poblaciones, la problemática de salud mental, en fin, un sinnúmero de cosas. Argentina queda fuera. Nos quedamos en la Organización Panamericana de la Salud con, 1.000 millones de personas y quedamos afuera de poder coordinar con otros 7.000 millones de personas que habitan este planeta. Ahora, Goyan, uno de los argumentos que dio el gobierno para salir de la Organización Mundial de la Salud fue justamente decir que fue el artífice de la cuarentena más larga del mundo. Bueno, y ahí yo recordaba, y lo busqué, una declaración que hizo David Navarro, que era el encargado del organismo, que justamente pidió lo contrario, o sea, pidió y recomendó, pues recomienda, evitar justamente las cuarentenas como método principal en aquel momento para controlar el avance del coronavirus. O sea, es lo contrario de lo que argumenta el gobierno. Las cuarentenas las establecieron cada uno de los países según sus propios criterios. Primer punto. Y segundo punto,
explícitamente no hubo recomendaciones de cuarentena por parte de la OMS, sino que dejó librado a la realidad de cada país, porque es cierto. A ver, nosotros en la provincia de Buenos Aires, le quiero poner ejemplos concretos. Cuando se decía no hay clase en las escuelas, salvo los distritos del conurbano bonaerense, el resto de la provincia ya con los cuidados, ¿no? Adecuados, ya estaba en clase. ¿Por qué? Porque teníamos un indicador que nos decía una tasa de contagio, eran 3 variables, si se da esto se puede ir a clase, bien aireados los ambientes, bla, bla, bla. Es decir, se iba dando respuestas de acuerdo a cada lugar. Y lean, por favor, si quieren, lo que tuiteó el doctor Resnick hoy, donde hay una tabla con los datos de Our World in Data, en donde claramente país por país se ve los días de cuarentena y las determinadas y las características de cada una de esas cuarentenas, y Argentina ni por lejos estuvo entre los que más tiempo estuvo. Son todas mentiras. Claro. Y entonces uno le refuta con datos, pero ellos son terraplanistas, es decir, son provocadores, no son degenerados, son siniestros. Es decir, no se puede discutir con alguien con números en la mano, porque piensa que la Tierra es plana. Entonces es muy difícil así. Claramente. Gracias, Daniel, por estos minutos que nos ha brindado. No, por favor, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Daniel Goyan, médico sanitarista, diputado nacional hoy, pero